Este video es la segunda parte de uno anterior por lo que te recomiendo que antes de verlo, por favor, veas el otro que está adjunto en esta publicación. Gracias. Si ya vieron el video anterior, vamos a continuar hablando de la historia del teatro en Grecia. Nos quedamos hablando de Edipo Rey de Sófocles. Vamos a pasar a otro autor muy importante de tragedias griegas que fue Eurípides. Eurípides es conocido principalmente por haber escrito la obra de Medea. ¿Sí? Medea es una de las obras de teatro más importantes y mejor escritas del teatro griego. Es una historia bastante dramática e interesante, como pues en general son las tragedias griegas. Les voy a contar rápidamente como la trama, porque la verdad es que es bastante entretenida y llama mucho la atención. Medea en el personal es, creo que mi tragedia griega favorita. Pero bueno, les platico. Medea era como la hechicera más conocida en el pueblo en que ella vivía, en el reino en el que ella vivía, ¿no? La conocían precisamente por ser una mujer inteligente, que hacía hechizos poderosos, etc. Y esto no era algo mal visto, al contrario, era como cualidades de ella. Medea estaba casada con un hombre llamado Jasón y tenían varios hijos. Entonces, un día Medea estaba esperando a Jasón y no llegaba. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, ¿no? Y así pasaron varios días en que no lo vio. Por diferentes razones, se terminó enterando que la princesa del reino en el que ella vivía se iba a casar. Y resulta que el prometido de la princesa era Jasón, ¿no? Esto le llegó pues como por rumores, etc. Al enterarse de esto, obviamente ella estaba súper molesta, ¿no? Como que su marido se iba a casar con la princesa, ¿no? Entonces ya después por fin Jasón aparece, empiezan a discutir y a hablar pues de qué está pasando, etc. Y Jasón tiene la audacia de decirle que estaba comprometido con la princesa por hacerle un bien a Medea y por hacerle un bien a sus hijos. A pesar de que les digo que Medea era pues una hechicera y la gente la buscaba y pagaba por las cosas que ella hacía, pues no eran ricos, claramente no eran pues de clase media o a clase baja, no lo sé, pero o sea, definitivamente no eran ricos, pero pues vivían como una familia normal, por así decirlo. Pero pues Jasón decía que esa no era la vida que una mujer como ella se merecía, entonces estaba casándose con la princesa para obtener parte de la fortuna del reino y pues que tanto Medea como los hijos pudieran vivir bien, ¿no? Una gran lógica, ¿no creen? Bueno, obviamente a Medea no le parece para nada esto. Se queda muy sorprendida de que siquiera su marido le diga como que, ay, te estoy haciendo el favor al estarme casando con otra, ¿no? Pero no le dice nada, como que dice, ah, ok, pues qué lindo de tu parte, gracias, básicamente, ¿no? Y Jasón se va y sigue con sus planes de casamiento. En realidad, pues a Medea se le rompió el corazón porque ella fue de, pues si realmente estuviera enamorado de mí y me quisiera, pues no se casara con otra. Pero a mí me parece que algo que a Jasón se le olvidó, algo muy importante, es que su esposa es una hechicera muy poderosa. Entonces, lo que Medea hace es lo siguiente. Crea un vestido muy bello de bodas como regalo para la princesa, pero lo unta con un veneno súper poderoso que ella misma hizo, ¿no? El vestido le llega como regalo a la princesa, es un vestido hermoso, muy lujoso, la princesa lo ve, se súper emociona y en el momento en que se lo prueba, su piel se empieza a quemar como si el vestido estuviera hecho de ácido. Muere casi instantáneamente, ¿no? Para esto, pues nadie sabe qué pasó, todos están súper intrigados y Jasón es como el que empieza a sumar uno más uno, ¿no? Y decir, hoy a lo mejor Medea está enojada por esto y ella hizo lo del vestido, ¿no? Cuando ante esto Jasón acusa a su esposa de haber asesinado a la princesa, la acusa con el rey y todo, y Medea es desterrada, ¿no? Es desterrada del reino en el que vivía por haber asesinado a la princesa. Y la orden de que la desterraran pues fue básicamente consecuencia de que Jasón la acusara, ¿no? Entonces, pues Medea sabía que se iba a tener que ir del reino a pesar de, pues,
que hasta cierto punto pues a ella también le habían cometido una gran injusticia, ¿no? Pero bueno, al momento en que Medea se va del reino, dicen la gente que la iba viendo que iba en un como carruaje, ¿no? Para esto, pues Jasón quiere ir a ver qué pasa, porque pues quién se va a quedar con los niños, qué va a pasar con los hijos que tienen, y él supuestamente planeaba llevárselos con él al reino o cosas así. Pero para sorpresa de Jasón, cuando Medea estaba siendo desterrada del pueblo, ella se fue en un carruaje que tenía, ¿no? Que dicen que iba acompañado por serpientes, como pueden ver en la ilustración de abajo, que hace referencia a Medea. Medea asesinó a sus hijos y los partió en pedacitos como una manera de atormentar a Jasón o de terminar de vengarse de él, ¿no? Entonces, pues precisamente cuando él va a ver qué va a pasar con los hijos, ve pasar a Medea en el carruaje saliendo del reino pues para siempre y alcanza a distinguir en la fotografía o en la pintura, pues qué bueno que no lo pusieron así, pero alcanza a distinguir el cuerpo despedazado de sus hijos, ¿no? Entonces es una tragedia, como pueden ver, súper dramática, que es muy controversial, ¿no? Porque las personas no saben a quién ver como villano, si a Jasón o a Medea, ¿no? Muchos dicen que pues el villano en realidad es Jasón y que todo lo que sucedió fue consecuencia de sus malas decisiones, ¿no? Como lo que es la estructura común que tienen las tragedias. Otros dicen que pues las acciones de Medea fueron muy exageradas para lo que pasó. La verdad es que a mí me parece una historia muy dramática y siendo ficción, el personaje de Medea me parece muy fascinante, sobre todo para el tiempo. La época griega antigua era sumamente machista, chicos. Era más común que los hombres tuvieran relaciones amorosas con otros hombres porque no consideraban a las mujeres lo suficientemente inteligentes o dignas para esto, por ejemplo. O en las obras de teatro incluso las mujeres no podían actuar por no ser consideradas dignas para esto y de ahí viene lo de las máscaras. Utilizaban pues estas máscaras para precisamente representar como a las mujeres en las obras, ¿no? Entonces, a mí me parece que Medea en ese sentido es como algo innovador porque crean un personaje bastante fuerte y con muchas convicciones para lo que era en este tiempo, pues la Grecia antigua, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a hablar de las características o los elementos de una tragedia griega, ¿sí? Por un lado, se decía que en las tragedias griegas buscaban hacer algo llamado mímesis. ¿Qué es esto de la mímesis? Reflejar en la obra elementos de la vida común. Sé que aunque conté cosas en los ejemplos de tragedia griega que pueden resultar como muy dramáticos, eran una manera de representar pues que en la vida pasan cosas muy difíciles y que a veces no las podemos controlar. Entonces era una manera de que las personas se sintieran hasta cierto punto identificados con las cosas malas que pasan en su vida, ¿no? Y que pues como que no estaban solos en su sufrimiento, por así decirlo. De hecho, se dice que la tragedia se puede dividir en diferentes partes de acuerdo a la historia, lo que van viviendo los personajes, pero también lo que viven, lo que es el público, las personas que están viendo la tragedia. Por ejemplo, podemos hablar de un punto importante que es el patos o la pasión, que básicamente es el padecimiento que tiene el héroe a lo largo de este tipo de historia. Otro elemento importante es la desmesura o el ibris, que es la soberbia del héroe, ¿no? Que cree poder contradecir al destino o a los dioses. En este caso, Edipo Rey es un ejemplo perfecto de este elemento, ¿no? También tenemos el error trágico, cierta equivocación que comete el héroe produciendo su caída. En el caso de Edipo, pues es precisamente creerse superior a los dioses o en este caso el haber matado a su padre, ¿no? Que lo llevó poco a poco de una cosa a la otra. A lo mejor en el caso de Jasón, el hecho de haberse casado con la princesa, quién sabe, ¿no? La peripecia, que es el cambio de suerte en la vida del héroe, ¿no? Por un lado parecía que Jasón de pronto ya iba a tener dinero, o por otro lado parecía que Edipo había encontrado el amor, ¿no? Pero pues sabemos que esto no necesariamente era un cambio de suerte positivo.
Tenemos también la anagrosis, que es cuando el héroe reconoce qué es lo que pasó. En este momento, por ejemplo, fue cuando Edipo se dio cuenta de todo lo que pasaba. Y por último, la catarsis, que es cuando ya se da el cierre, en el caso de Edipo, pues cuando se saca los ojos, ¿no? Se dice que la catarsis es un elemento que vive más el público en lugar que el personaje en sí, ¿no? Es como toda la liberación de la tensión, ya que por fin se acaba esta historia tan dramática. Y pues que precisamente en esto ayudaba a ver tragedias griegas. No sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, si a alguien le gusta ver películas de terror o ese tipo de cosas por el tipo de emociones que te provoca, ¿no? Y hasta cierto punto te libera pues de tensiones el terminar por fin una película de este tipo, pues algo parecido pasaba con las tragedias griegas. Por otro lado, tenemos la estructura que tiene que ver más con cómo está construido el texto o cómo está construido el guión de la tragedia, ¿no? Que no es tanto como con la historia. Tenemos los primeros 3 puntos que hacen referencia más que nada como a antecedentes, como a preparación de lo que es la obra de teatro, ¿no? Tenemos un prólogo donde hay alguien que explica como de qué va a tratar la obra y cuál va a ser el problema. Después tenemos el parados, donde un coro va a representar un poco lo que está sucediendo, cuál es la situación principal. El coro es muy importante en el teatro griego. Después, vuelve a entrar el coro y en esta parte casi siempre el autor de la tragedia griega explica un poco qué fue lo que quiso, representar con ella. Después vamos ya a la parte principal de la obra, que es donde ya se desarrolla con los personajes toda la historia y todo el diálogo. Y por último tenemos un éxodo, que ya es que se contó toda la historia, que ya se vieron todos los episodios y todo lo que sucedió en sí, se hace un canto final que básicamente hace como una moraleja, un canto que sirve de cierre de todo lo que se contó o todo lo que se vivió en esa obra, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los elementos de el teatro griego, enfocándonos más en antecedentes y tragedias, ¿verdad? Les voy a pedir que como actividad de estos 2 videos hagan lo siguiente. Van a realizar una paráfrasis. ¿Qué es esto de una paráfrasis? Un texto en el que con sus palabras me explican los puntos principales que se manejaron en estos 2 videos, ¿sí? Texto o el título de esta paráfrasis se va a titular Historia y evolución del teatro griego. Por favor, asegúrense de que esté completo, desarrollen bien sus ideas. Si les es necesario volver a ver los videos, adelante, para eso están hechos en video. No se olviden de manejar en su texto elementos principales de lo que vimos, por ejemplo, los antecedentes del teatro griego, que son las tragedias, cuáles son los autores y las obras principales y de qué tratan, etc. Lo importante para mí en este texto es darme cuenta que tú comprendiste la información que acabamos de manejar, por eso mismo quiero que sea con tus palabras. El trabajo se hace a mano y es de mínimo una cuartilla, es decir, mínimamente una página de tu cuaderno. Cualquier duda que tengas sobre la actividad, puedes enviarme un correo electrónico. Espero te haya parecido interesante la información que vimos el día de hoy y nos vemos pronto con más información al respecto. Que tengas un excelente día.